NSE Producciones presenta Vamos de camino. Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. Aleja de ti toda ira, o trata de controlarla cuando corrijas las faltas de los demás. Este es el quinto consejo de San Agustín a los jóvenes. Yo creo que San Agustín, bueno, no yo creo, sino que está admitido por todos, incluso los no creyentes, que San Agustín es una de las lumbreras, de las inteligencias más preclaras de la humanidad, de la historia, ¿verdad? Y pues aquí lo vuelve a demostrar, porque yo creo que con el nombre de consejos a la juventud nos está dando consejos a todos, y sabiendo que a todos nos halaga considerarnos jóvenes, pues espera que los vamos a leer y vamos a hacer caso, porque ¿quién no necesita controlar la ira? Sobre todo cuando pretende corregir las faltas de los demás, incluso en una conversación, por ejemplo, en la que se habla de política o cosas así. ¿Se han dado cuenta qué fácil es que nos indignemos, que pretendamos tener razón y toda la razón, y que se vaya subiendo el tono y muchas veces terminen en peleas, lo que no tenía que haber pasado de una discusión o que hubiera podido llegar a ser un diálogo? Luego, ¿agrada a Dios la ira del hombre? Hay muchos pasajes de la Escritura que nos hablan de esto, y queremos dar las gracias al doctor Eudaldo Forment, que de nuevo nos acompaña. Ya en un programa anterior hemos tocado el tema de este quinto consejo de San Agustín. Doctor Forment, muchísimas gracias por estar aquí, por, no digo robarle un tiempo a los alumnos, porque sé que no se lo resta a ellos, sino, bueno, por regalarnos a todos un poco de este precioso tiempo que usted emplea en estudiar, en seguir siempre trabajando, sobre todo en sus grandes maestros, como es Santo Tomás, y en su trabajo de catedrático en la Universidad de Barcelona. Bienvenido. Gracias. Es un verdadero gusto, un verdadero placer estar aquí con todos ustedes, y en un lugar que quiero decirlo también, que se puede hablar con una total libertad, sin pensar que nadie tampoco se va a enfadar, y que se puede decir todo. Los espacios de la Iglesia siempre son los lugares donde hay auténtica libertad. Y es así, es una experiencia. Algunas cosas que se dicen aquí, en otros lugares, pues no te escucharían, serías mal visto. Aquí se puede decir y lo decimos todo. Es muy cierto. Y quizás ahora me ha hecho pensar, como siempre, doctor Forment, y a nuestros amigos oyentes, que quizás se debe a que en el ámbito de la Iglesia me acaba de dar mucha luz. En principio, y por lo menos tendemos a ello, en el ejemplo de mansedumbre de Jesús hasta la muerte en cruz, pues sabemos cuál es la enseñanza de las bienaventuranzas, ¿no? Entonces, por lo menos dentro de la Iglesia, si cedemos a la ira, tenemos que reconocer que lo hemos hecho mal. En cambio, en otros ámbitos, el ceder a la ira está bien visto, ¿no? Sí, y podemos hablar de fanatismos de todas clases, políticos, religiosos, de otro tipo de religión. Entre los cristianos, la ira está mal vista cuando se descontrola, ¿no? Sí, se nota enseguida que no es una virtud cristiana, que va contra, pues, la amabilidad, la afabilidad, la mansedumbre. Bueno, lo que nos había dicho Cristo, que nos continúa diciendo, ser mansos y humildes de corazón. Y de esta humildad de corazón, precisamente la ira atenta contra el corazón. Es el núcleo, porque, diríamos, la mansedumbre, la serenidad, la amabilidad, incluso la buena educación, que es una prueba de caridad, de intentar nunca ofender a nadie, que nadie sufra por nuestra... intentar siempre poner paz. A veces, por motivo de venganza o por motivos extraños, nos alegramos cuando hay pelea, o incluso la podemos fomentar. Bueno, pues todo esto, todos estos pecados, pues el cristiano es consciente de que son pecado, como decía usted, de que no es bueno, y que, en definitiva, de lo que se trata siempre es de amar,
incluso cuando los otros caen en la ira. El cristiano tenemos que ser misericordiosos, compadecernos y ayudar a la miseria de los otros. Y si tenemos lo que en otro programa llamamos de una ira justa, es precisamente pues para ayudar al otro, igual que intentamos también corregirnos a nosotros. Sí. Siempre es por caridad, siempre por amor, nunca por odio. Ahí viene la palabra, odio. Y me ha venido a la memoria, hablando del tema de la ira y sobre todo de su contrario, de la mansedumbre, del control de la ira para corregir a otros, me ha venido a la memoria, y voy a jugar un poquito las adivinanzas con ustedes, un santo francés que está enterrado en Annecy, que fue fundador de una obra, que fue obispo de una diócesis donde la mayoría eran protestantes, al comienzo del protestantismo, y gracias al modo precisamente en que este hombre supo encarnar la mansedumbre de Cristo, no por la violencia, sino por el diálogo y por una rectitud bien entendida, supo de verdad contribuir a la conversión de muchos de ellos al catolicismo. ¿De quién estamos hablando? Es muy fácil para usted. No supongo todo el mundo, del santo cura de Ars. No, de San Francisco de Sales. Ay, pues mira, hubiera dicho, estaba pensando en el santo cura de Ars, porque... Como obispo, perdone. Sí, no, claro, he dicho obispo y no le... todos los santos... No le he atendido bien. El santo cura de Ars tiene también unos sermones, no sé si usted recordará, que habla mucho de esta mansedumbre, de la falta de ira, aparte de que el carácter le costaba, porque era un hombre por tendencia... lleno de fuego. Bueno, otra persona que también era manso, humilde, como nadie, y que no sé si yo hubiera aguantado, a pesar de que ser también mediterráneo, pero era el Padre Pío. Cierto. El Padre Pío. Que también era un hombre de mucho carácter. Y cuando tenía que enfadarse, se enfadaba para corregir. Recuerden que a veces no quería confesar a alguien y le iba muy bien, porque después venía arrepentido y confesaba y con buena intención. Es que, doctor Former, ser manso no es no tener carácter. Claro, que esto lo confundimos a veces. Pensamos, si no me enfado, es que soy una persona sin carácter. No, al contrario. La Biblia nos hace pensar muchas veces, nos hace ver que precisamente la fortaleza y el dominio de sí, el carácter se demuestra venciéndose a sí mismo, no venciendo a los demás. Bueno, es muy fácil hablar, pero... Sí. Pues no he acertado hoy no tengo el premio. No se preocupe. Bueno. Por culpa mía, por no escucharle bien, por no atender. Gracias. San Francisco de Sales era un hombre que tenía que vencerse mucho. Y bueno, hay anécdotas muy curiosas, como que él decía, si me arrancan un ojo, con el otro le seguiré mirando con amor, ¿no? Cosas así. Ay, me alegro que lo haya citado, porque sus obras, si me permite, las recomiendo a nuestros oyentes, son de una actualidad, parece que hayan sido escrito ahora. Sí. O sea, no, tiene una frescura. Cierto, porque yo creo que va al interior de lo que es la persona, un fino psicólogo. Y ya digo, ¿por qué? Los santos son maravillosos, de todos los países y todos los caracteres, porque se han vencido a sí mismos, como dice Jesús, ¿verdad? Sí. Es el patrono del periodismo. ¿Cierto? Claro que sí. Y además, bueno, en el periodismo, que a veces es tan agresivo, tan violento, él nunca es de verdad que las obras, se leen. Es una suavidad maravillosa, claro. Y muy útiles, además. Da mucha paz, además, mucha tranquilidad. Totalmente. Incluso para personas escrupulosas, pues me alegro, y que me perdone el santo, pero yo estaba pensando en los sermones del santo cura de Ars. Todos los santos se han descollado por la virtud de la mansedumbre. En este programa nos interesa, siguiendo este quinto consejo, la segunda parte del quinto consejo de San Agustín a la juventud, lo vamos a reiterar, era: aleja de ti toda ira, o trata de controlarla cuando corrijas las faltas de los demás. Doctor Formen, usted hace un momentito ha hecho referencia a un peligro de la ira que demuestra que más bien como que se desvía y no es santa cuando degenera en odio. La pregunta podría ser, ¿no debemos odiar a nada ni a nadie, seguro? ¿O debemos odiar el mal? Sí, por supuesto, hay que odiar el mal, apartarlo, El odio es lo contrario del amor, es un rechazo. Cuando aquí hablamos de odio, nos referimos el odio al prójimo, a
a lo que es creado por Dios y que es una imagen de Dios y que en definitiva es un odio a Dios. Aunque puede existir también, como se da hoy en día, un odio a la naturaleza. Se ¿Cómo? puede hacer daño a los animales, se puede odiar la misma naturaleza hoy en día, pues sobre todo en la filosofía. Muchos autores ¿Sí? que rechazan Qué pues la curioso. creación, el mundo. ¿Cómo se puede rechazar algo que existe, que está, que no, Y que es bueno. Bueno, Claro. usted recordará pues un filósofo francés que tiene una obra que se llama precisamente pues lo que podríamos decir, pues la náusea, o Sí, que el mundo sí. da ganas de vomitar, que el mundo es Claro, asqueroso. es un rechazo de todo Un porque rechazo, piensan que no tiene sentido. Sí, y incluso aunque hoy en día pues parece que hay un amor a la naturaleza, a veces es un amor desviado, es una manera, diríamos, de querer dominar la naturaleza, quererla regir aparte de las leyes de Dios, no reconociendo la dependencia de Dios. El hombre pecador es muy complicado. En cambio, el santo es muy sencillo, y el santo atrae mucho. El santo, ¿por qué? Porque no hay odio. Y el odio es de una complejidad tremenda. San Agustín compara el odio que podemos tener a los demás, que es el que nos interesa, que sería como la viga que tenemos en el ojo. Y que, dice San Agustín, que entonces no es una paja. En el otro la paja, dice, la paja ofusca, deja de ver bien, pero la viga apaga la visión. Y cuando tenemos odio, no juzgamos, no vemos bien a los demás. Y por esto, bueno, pues lo que hay que procurar es la mansedumbre, olvidar también las ofensas que eso nos han hecho. Es que no nos deja pensar el odio, doctor Forment, es terrible. O sea, la aversión hacia una persona, o incluso, perdone que le he interrumpido, pero esto se da mucho, de un país hacia los del país vecino, que no me han hecho nada. O sea, el tenerles ya una antipatía por principio, o de un pueblo a los del pueblo vecino. Es que lo llevamos dentro, es una cosa tan negativa que tenemos que hacernos fuerza para no ser así. Es que se ha ocupado la literatura, es decir, en el fondo, pues todos tenemos pues el caínismo, ¿no? Sí. Es decir, la herencia del pecado original, de Caín, de matar al otro. O por lo menos como despreciarlo. Matar en el sentido en nuestro corazón, interior, el odio, de no amarle, de pensar mal de los demás. Este dicho de piensa mal y acertarás, que es falso. Porque muchas veces que hemos pensado mal por lo que sea, por cosas mías, después descubrimos que me había equivocado, que realmente había una razón, que yo había pensado mal. Siempre, o casi siempre, pero yo diría siempre, cuando pensamos mal del otro nos equivocamos. Santo Tomás dice una cosa muy bonita. Dice, más vale siempre pensar bien de los demás, aunque me equivoque. Claro. Porque es más grave equivocarme cuando el otro ha hecho mal y yo he pensado bien, que a la inversa, que el otro haya hecho bien y yo haya pensado mal. De manera que, por si acaso, siempre pensar bien de los demás. San Agustín va mucho contra el odio, porque es una tendencia, y lo que decía, de los demás, los contrincantes, siempre ver pues estas rivalidades, estos odios, Pensemos en los yo duelos. perdono, pero en los duelos, o nunca olvido. Bueno, Larra, por ejemplo, en el siglo XIX, un periodista español muy famoso, decía, si no recuerdo mal, que venía, no sé, en un poema, decía, vengo de ver cómo media España entierra la otra mitad. Claro, es decir, que bueno, totalmente es que irrazonable. Irracional y no es cristiano. Claro que no. No es cristiano. Esto es totalmente pagano y esto, si la ira, esto es muy propio de una tentación diabólica. San Agustín tiene unos textos exponiendo, pues bueno, comentando el Evangelio de San Juan, sobre el amor, que me gustaría, para ser más fieles a para ser más fieles a San Agustín, pues que los leyera usted, si es tan amable. ¿Y usted los va comentando? Sí, pues si por ejemplo, que tiene aquí sobre el odio, la ira. Hay bastante diferencia entre el pecado del que se deja dominar por la ira y la crueldad del que odia. Nos airamos, por ejemplo, con nuestros hijos, pero ¿quién es el que los odia? El odio es el mayor pecado contra el prójimo. ¿No has oído lo que se lee en la carta de San Juan? El que odia a su hermano es homicida.
Dices que amas a Cristo. Pues guarda su mandato de amar a tu hermano, porque si no amas a tu hermano, ¿cómo podrás amar a aquel cuyo mandato desprecias? Yo creo que no hay palabras. Está claro. clarísimo, muy claro. Y bueno, en un programa anteriormente hablábamos del juicio final, del día de la ira de Dios, de la justicia de Dios, y nos va a juzgar sobre esto. Bueno, perdónanos como nosotros perdonamos. Exacto. En la misma medida. Y bueno, que aquí lo dice muy claro. Y bueno, aquí en este texto, pues bueno, se ve, diríamos, la diferencia entre la ira y el odio. Lo que pasa que la ira conduce al odio. Y bueno, pensemos que al final el odio nos parece que, como decían los antiguos, que es pagano y no es verdad, que la venganza es un placer de Dios, es una palabra blasfema. Ay, sí, de verdad que sí. Sí, lo decían los griegos. No recuerdo ahora si Así, era... incluso lo ponían en plural, es un placer de dioses. Es un placer de dioses. No sé si era Ovidio, Horacio, no recuerdo ahora, discúlpeme la cita. Y de manera que, bueno, el cristianismo tuvo que vencer y tuvo que evangelizarse en un mundo que el odio, la venganza, se ponía como un placer. Como un valor. Como un valor. Y que decía, bueno, lo propio de los dioses, que los dioses tienen la felicidad, pues los dioses se vengan, y se vengaban del hombre, se vengaban de otros dioses. El mensaje cristiano es totalmente distinto de esta idolatría demoníaca. Es todo al revés, que es mentira, que es falso. Bueno, pues esto se experimenta. Al final, el odio, y está en la literatura, está en... bueno, es algo sabido, y que dice San Agustín, al final el odio me revierte sobre mí mismo, tiene un efecto boomerang. Quien me hago daño a mí mismo, que al odiar a otro, lo que hago es haciéndome daño a mí mismo. Hay un texto de San Agustín, también en un sermón, que decía a sus fieles que si es tan amable de leerlo, porque, bueno, es mejor lo que dice San Agustín que lo que pueda comentar. Está hablando de la irritación, ¿verdad? Dice, bueno, ¿qué daño puedes hacer al que odias? Puedes quitarle el dinero, pero no le perjudicarás en su crédito. Puedes quitarle la fama, pero no lograrás manchar su conciencia. Todo lo que hagas contra tus hermanos será externo. En cambio, considera el perjuicio espiritual que te haces a ti mismo al odiar. Te conviertes en tu mayor enemigo cuando odias a tu prójimo. Mira a ver quién ha perdido más. Él ha perdido una cosa perecedera y tú te has perdido a ti mismo. Que somos eternos, has perdido nuestra alma. Él ha perdido cosas externas, la fama, el honor, pero no llegas adentro. En cambio, nosotros nos hacemos, es decir, que con sentido común, pensando, el odio, la ira, es un mal negocio. Y bueno, pues la solución siempre es acudir a Cristo, acudir a la oración. Es la vida ascética de Ascética, cristiano. exacto. A vencernos a nosotros mismos porque es una tendencia que tenemos, y a veces por pueblos, por cultura, incluso diríamos, por carácter. Hay gente pues de que es más iracundio, otra que es más flemático, más tranquilo, pero bueno, todo el mundo se puede vencer, por supuesto, con la gracia de Dios, para vencer la ira. Y yo diría también que es algo que nos tenemos que confesar, porque caemos muchas veces y a veces damos importancia, que la tienen, todos los pecados, pero esto es muy grave y pasa como esta falsa como desapercibido. Está socialmente aceptado, ¿no? Exacto, como o el decía hablar usted. mal, insultar. Doctor Forment, hay muchas cosas me hace usted pensar. Por ejemplo, puede haber una ira de pensamiento que no salga hacia afuera, pero que sea peligrosa también. Es decir, es verdad que hay personas que controlan o disimulan, pero que por dentro están, como nos dice San Juan precisamente, o nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estáis pensando en vuestro interior? Sé lo que estáis pensando, ¿no? Estáis pensando mal de mí, tenía que decir Jesús a los fariseos muchas veces. O sea, una ira como más refinada, o un odio que a lo mejor en algunos momentos, si la persona
tiene mucha cultura, pues sabrá disimular. Perdóneme, pero voy a decir una verdad como Sí, sí, ejemplo. no, tiene usted mucha razón. Pienso en la masonería, doctor Formen. A lo mejor personas que son capaces de disimular en el trato o de hacer aparecer incluso hacia los cristianos una apertura y una amistad. Pero en el fondo hay un odio y un deseo de aniquilar, por ejemplo, la Iglesia. Entonces, eso no se nota hacia afuera, todo parece estupendo. Quizás por eso el Papa Francisco, que es tan fino, ¿no? En sus análisis, no sé, a veces le decía, no recuerdo bien a qué grupo, os pido que no pongáis sonrisa de azafata, como diciendo, hay sonrisas hipócritas. Perdonen, Lo que es casi de profesión, que todo el mundo sabe además que no lo siente, nadie, que es todo lo que está mandado y lo que está entrenada para hacer. O de vendedor claro, de una superficie que comercial. está muy bien en el ámbito de su trabajo, no he querido insultar a nadie, ni mucho menos, pero nos entendemos, ¿verdad? Es un instrumento simplemente para vender, para... Claro, pero en el trato habitual entre personas, pues se da mucho esta falsedad de aparentar una amistad y en el fondo no existe. O sea, en el fondo lo que hay... Pues, sí, una hipocresía. Sí. Hipocresía. Bueno, en el fondo es la actitud de Judas, Pues que traiciona con un beso. Con un beso, ¿no? Es decir, que estaba por odio a Cristo, por envidia, bueno, pues que lo entrega y sin embargo, bueno, este odio vemos claramente cómo repercutió en él. Que al final lo autodestruyó. Se autodestruyó a sí mismo. Y además, bueno, lo de Judas hace también, el odio es muy peligroso, es tan demoníaco, aparte que nos enseña esta apariencia, a no ser claros, Sí. a no ser claros, a ser sinceros. El Papa, por ejemplo, Francisco, tiene esta virtud de la claridad. Sí. Es decir, no es nada hipócrita. Que lleva su riesgo. Y que a veces se le entiende mal porque dice lo que piensa y abre totalmente su corazón. Y yo creo que por esto es tan atractivo incluso a personas pues alejadas de la Iglesia, porque no hay engaño ni doblez, citando la Biblia, ¿no? Sí. Es decir, como el apóstol, no hay engaño ni doblez. Él dice y abre su corazón. Y además, pues si no es preciso, pues como lo hace con buena intención, se suple. No es... diríamos retorcido, una actitud cortesana, sí. Una actitud elaborada por la cultura, que en el fondo te traiciona, como usted ha dicho con la masonería, que tiene una cara, pero que en el fondo es otra. Bueno, la ira, el odio, como en el fondo el hombre sabe que es malo, porque tiene la ley natural, conciencia de esta ley natural, el hombre lo disimula y puede tener odio, pero presentarse con una capa pues de benevolencia, de amor, y entonces el hombre se autoengaña, engaña a los demás y se autoengaña a sí mismo, porque diríamos la ira y el odio tiene el problema de que se va arraigando uno mismo, y se va se va demoniciando, es decir, se va convirtiendo como el demonio, como el diablo, que no hay nada de amor. Odio, claro, que no sabe lo que es amar. No, está lleno de odio, y que esto nos vaya penetrando y que ya no podamos, y esto es lo más peligroso, que es lo que le pasó a Judas. Estaba tan poseído ya, el diablo había entrado en su corazón, había entrado la ira, el odio, habían entrado todos los pecados, porque el pecado cuando entran todos, es una cuña muy peligrosa, van entrando todos los demás. Pues que entonces no puede comprender ya, usted lo ha dicho ahora, lo que es el amor. Es decir, no podía ya comprender el amor de Jesús, que incluso a él traicionándole, Jesús le miraba con mirada amorosa y que le hubiera perdonado seguro. Y no sabemos si en el último momento lo perdonó, esto lo sabe Dios. Bueno, ¿no? Perdonarle le había perdonado Jesús, pero si él había aceptado este perdón, sí, quiero decir, ¿verdad? y que se salvó al final, no lo sabemos. Pero es que él no lo comprendía, y este es el problema, que al final, es decir, yo puedo tener la apariencia benevolente y odiar a esta persona, y cuando una persona realmente es benevolente y no odia, yo entonces puedo proyectar lo que soy yo a él y decir, bueno, él
tiene una actitud amorosa, me hace el bien, pero en el fondo es como yo Uy, qué terrible. y me odia. En el fondo es malo. Es decir, me impide ya Terrible. pensar bien del que sí, realmente sí, hay que sí, pensar sí, bien. Lo veo ya todo con ojos, ya no lo veo con ojos. Tengo ya la viga, lo veo todo oscuro y lo veo todo mal, lo veo Pero- todo demoníaco. Gracias a Dios, este diagnóstico, que es real, Sí, desgraciadamente, es un peligro, ¿eh? sí, pero ya nos va bien reflexionar sobre esto, el origen, ¿no? O a dónde nos puede llevar la ira, el odio, tal. Pero, amigos, tiene remedio, porque la gracia de Dios, en este último minuto ya que ha acabado, lo podemos siempre decir, la gracia de Dios puede absolutamente con todo, ¿no? Y si ustedes abren la Biblia con el tema del programa de hoy, descubrirán maravillas sobre el tema de cómo la gracia vence la ira. A través de toda la historia de la salvación y cómo en la persona de nuestro Señor Jesucristo brilla al máximo esta victoria. Doctor Forment, muchas gracias por habernos acercado el fondo, ¿verdad?, de este quinto consejo de San Agustín a la juventud. Hasta muy pronto, si Dios quiere. Hasta siempre, gracias.